tardes a todos. En lo que se incorporan por ahí los otros que se registraron para esta conferencia, vamos a presentar al doctor Daniel. Voy a leer rápidamente su semblanza para que vean el nivel de experiencia que trae y obviamente la preparación técnica que tiene Daniel. El tema que va a exponer hoy es un reto al diseño. Se trata de un proyecto que desarrolló hace algunos años y nos va a platicar las implicaciones que hubo, ¿no?, en el proyecto. Estudió la licenciatura de Ingeniería Civil aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Así también estudió la maestría en la misma universidad, donde desarrolló la tesis Formulación e implementación de modelos de daño para la simulación de la evolución al colapso de sólidos. El tema se profundiza mucho en temas de elementos finitos, aunque es un tema muy complejo. Me tocó ver el examen y sí es un tema muy complicado de entender, ¿no? En la universidad, en ambos grados, tanto en licenciatura como en la maestría, obtuvo la medalla al mérito universitario como mejor promedio de la carrera. Después de algunos años se hizo su doctorado también ahí en la misma universidad, donde desarrolló la tesis de análisis de estructuras propensas a fallar por mecanismo de piso suave o planta baja débil, ¿no? Y Daniel desarrolló eso junto con el doctor Arturo Tena Colunga, que fue su asesor de tesis doctoral. Ha laborado en varias empresas de diseño como coordinador y gerente de proyectos y coordinación integral de proyectos para empresas nacionales e internacionales. Pues ya lleva sus 16 años de experiencia en el medio. Actualmente se desenvuelve como director de proyectos en la empresa DACFRA Consultoría Estructural y Proyectos Integrales en Guadalajara, de la cual es cofundador y como coordinador de conferencias y cursos, así como ponente en cursos aquí en la empresa, ¿no?, de Instituto de Capacitaciones. Aparte de su trayectoria en el tema de proyectos, participa como profesor de posgrado en línea con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura en Madrid, España. Participa como ponentes aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México y próximamente va a empezar como profesor de asignatura en el Tecnológico de Monterrey, ahí, en Campus Guadalajara. Bien, pues Dani, va a ser un honor tenerte aquí con nosotros y pues obviamente pues la experiencia que ya traes pues te dejo aquí con los participantes, los dejo con el doctor Daniel. Pues muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Y bueno, pues aunque ya soy aquí de casa, pues siempre es un gusto poder participar bueno, vamos iniciando un poquito con estas conferencias. Esperamos que sea un proyecto que dé de sí creo que tenemos la intención de invitar a grandes de la práctica o estudiantes o profesores. Entonces me dieron el permiso de empezar con estas conferencias y bueno, pues será un gusto trabajar con ustedes. Voy a permitir presentar. Bueno, como decía Gabriel, pues voy a presentar un proyecto, bueno, sí es un proyecto, en este caso la presentación lleva por nombre Teatro Joya, un reto al diseño, un nombre corto, pero que lleva mucho detrás. Fue un proyecto que se realizó ya hace bastantes años, empezó alrededor se empezó a planear desde el 2010 aproximadamente y empezó ya su construcción alrededor del 2011, 2012 y pues fue finalizando conforme pasaron los años, pero actualmente está en servicio. Es un teatro que pueden encontrar ustedes en la parte Riviera Maya, exactamente en el municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, muy cerca de Cancún. Si alguien ha pasado por la carretera que va hacia Cancún, justamente de Solidaridad a Cancún, se ve este teatro. Es un proyecto bastante bonito a la vista, pero pues como les digo, lleva bastante reto por detrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Teatro Joya? Vamos a empezar. El Teatro Joya en realidad es un teatro
que es directamente, por así decirlo, de Cirque du Soleil, la empresa canadiense de espectáculos muy grande en este medio, ¿sí? Pero desde hace ya, como les digo, por ahí del 2010, tal vez antes, se hizo un acuerdo con la empresa de construcción Grupo Vidanta para que se realizaran algunos proyectos. Este fue el primero que se desarrolló. Es un teatro que está ubicado donde les comento y que es de uso exclusivo de Cirque du Soleil, es decir, está en una zona turística de Grupo Vidanta. Si saben un poquito de Grupo Vidanta es una constructora y hacia, a su vez una compañía que tiene muchas sedes de vacacionales en distintos puntos, de hecho en los puntos más importantes del turismo aquí en México, lo que es Riviera Maya, Acapulco, Los Cabos, ¿qué más? Puerto Peñasco, Nuevo Vallarta, o sea, todo lo que es la Riviera Nayarita, y sigue expandiendo pues sus proyectos. Entonces, este teatro, aunque está dentro de una zona de Grupo Vidanta, es exclusivo para espectáculo de Cirque du Soleil. ¿Ok? Entonces, este proyecto se empezó a platicar con la empresa, se llevó a cabo, pues ahí algunas propuestas que conlleva este proyecto, y pues se llevó a cabo por parte de Grupo Vidanta la construcción y por parte de AHA Universo, que podríamos decir que es la empresa que le hace todo el proyecto de diseño integral a Grupo Vidanta, y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de trabajar como coordinador y gerente de proyecto de este mismo para que fuera desarrollado. ¿Sí? Y como les decía, un poquito después abrió sus puertas, abriéndose al público en noviembre del 2014 y tiene un espacio alrededor de 600, creo que después se ajustó para que fueran 650 personas, realmente no estoy completamente seguro, yo ya no laboro en esta empresa ya hace algunos años, pero creo que fue un poquito en lo que me quedé. Ahora, este tema se llama un reto al diseño, pero ¿por qué? Y no solamente abarca un reto al diseño estructural, que es la disciplina que yo manejo, sino es un reto que se presentó multidisciplinariamente. ¿Cuál fue el primer paso en el que nos vimos ahí un poquito expuestos? Pues es una empresa, AHA Universo es una empresa de diseño arquitectónico y, como les decía, multidisciplinario, es decir, estructuras, interiorismo, ingenierías, etcétera. Pero todo esto ha sido hasta el punto hotelero, es decir, edificios, tal vez algunas zonas de convivencia, algunas naves de servicio, etcétera. Entonces, era el primer proyecto de este tipo que se daba en la empresa. Es decir, nadie así, nadie de los que estuvimos involucrados éramos expertos en este tipo de estructura. ¿Ok? ¿Cuál fue el primer paso? Obviamente empaparnos, qué tipo de demandas lleva este tipo de estructuración, tipo de servicios, cada una de las disciplinas que se involucraban, aire acondicionado, eléctrico, sanitarios, hidráulico, todo, y arquitectura también, ¿no? Ajustar espacios para estas personas y obviamente ver cómo podía verse todo bien, ¿no? Adecuado para que fuera confortable para los presentes. ¿Ok? Entonces fue el primer reto. Una empresa que nunca ha hecho este tipo de proyectos, de repente llega un proyecto de este tamaño, porque pues no solo estamos hablando de que pudo haber sido un proyecto de la misma constructora, sino fue un proyecto en combinación con una de las empresas más grandes de espectáculos a nivel mundial. Entonces ahí fue donde nos empezamos el primer reto. Ok, entonces nos fuimos empapando, aprendiendo, viendo cuáles eran las necesidades y posteriormente se vio lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver esta parte. Conocemos muchos teatros alrededor de México y seguramente alrededor del mundo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tienen en particular? Vamos a ver algunos de lo que son en México. Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos el Palacio de Bellas Artes, ¿sí? Que si bien, bueno, tiene obras de teatro y muchas otras funciones, pero vamos a verlo como una zona de teatro, ¿sí? Está el Teatro de Gollado aquí en Guadalajara, ¿sí? El Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, Teatro Juárez en Guanajuato y también tenemos Teatro Bicentenario y muchos más, ¿no? Ustedes conocerán muchos más. ¿Qué es lo que tienen en particular estas estructuras que presento? Tienen dos cosas en particular. Una, seguramente tienen un espacio muy amplio, es decir, completamente abierto, lo que es en la parte del escenario. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a uno de estos lugares y, por ejemplo, si conocen el Palacio de Bellas Artes, sabrán que están los asientos y luego viene el escenario con les diría con una altura, valga la redundancia, de doble altura, pero yo diría que es hasta triple altura, es decir, es bastante amplio, ¿a qué me refiero? A que estructuralmente es una zona de un claro bastante grande. Pero algo que tienen en particular también estas estructuras es que tienen de alguna manera una estructuración muy regular, tal vez un poco cuadradas, tal vez un poco planas, muy bonitas a la vista, todas ellas, de hecho, hermosas a la vista en cuanto a su arquitectura y muchas que datan de bastantes décadas hasta un poquito más.
Sí, pero eso es lo que tiene en particular. Entonces, cuando se entró en este proyecto, ¿qué fue lo primero que dijo arquitectura? Dijeron, hay mucho proyecto ya de este tipo y todos algo que tienen en particular es que son muy cuadrados, muy cuadrada a la vista, muy rectangular o tal vez con algo de acabados, pero al final nosotros no queremos esa visión para este proyecto. Y ahí viene otro reto. Ok, vamos a cambiar la forma de ver este tipo de situaciones. ¿Y a qué se llegó? Arquitectónicamente se llega a esta conveniencia. Ahora tenemos un teatro que no tiene por ningún lado una zona regular, y no me refiero a regular en cuanto a sus funciones, tal vez es simétrico, y de hecho es bastante simétrico, pero podemos ver que es de una forma bastante caprichosa, una forma cóncava o convexa, dependiendo del lado de donde se vea, ¿sí? Que tiene grandes claros, que se soporta a grandes alturas, ¿sí? Tiene arcos de alrededor de 68 metros de longitud. ¿A qué me refiero con 68 metros? Que está libre de cualquier atravieso, es decir, de cualquier columna, de cualquier espacio que puedas trabajar. Es decir, está completamente abierto a las personas que quieran ver dentro del espectáculo. ¿Ok? Y tiene un área total de 2.680 metros cuadrados. Entonces, sí, es bastante apreciable a la vista. Como les digo, si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, es bastante bonito a la vista, pero pues tuvo su reto, no solo arquitectónicamente, sino lo que vino después. Ok, ya me tienes aquí la huella, cómo va a ser la visión que tú quieres. Ahora me toca a mí como estructurista y todos los demás profesionistas que estuvieron involucrados, pero hablando yo desde la parte estructural, pues ahora me toca a mí resolver esto que tú quieres tener. ¿Ok? Entonces viene lo siguiente. Esta estructura no solamente tiene lo que les acabo de comentar, es decir, arcos con gran longitud, ver cómo soportamos esos claros, sino que aparte, al ser una zona de servicio, que también lo diferencia de muchos otros teatros, donde solamente se tiene el teatro y una puerta de acceso y tal vez una puerta de salida de emergencia y algunas otras entradas, salidas para staff, etcétera, ¿sí? Y a nivel de terreno, etcétera, al estar en una zona de servicio hotelero, ¿sí? Pues necesita, no solo tiene, necesita un montón de zonas de servicio, es decir, en este caso túneles. Algo que tiene Grupo Vidanta que se me hace muy agradable para el usuario es que sus temas de servicio no los tiene a la vista, es decir, tú puedes usar una de sus instalaciones y lo único que vas a ver tú van a ser gente como tú que está disfrutando de estos espacios. Es decir, tú no vas a ver al que lleva comida, tú no vas a ver al que lleva algún servicio de recamarería, o sea, no vas a ver a nadie de servicio. ¿Por qué? Porque ellos acostumbran tener túneles de servicio, es decir, llegan de un punto a otro por este túnel, que son túneles grandísimos, y justamente para eso, para que sea confortable para el usuario. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que entonces el teatro no solamente tiene lo que les comentaba al principio, estas longitudes grandes, etcétera, sino que también está soportado sobre algunas partes de túneles. Es decir, eso complica todavía más, porque ¿dónde voy a conectar yo mi columna? ¿Dónde voy a desplantar yo un dado? ¿Dónde voy a desplantar una cimentación? Y no tengo que estorbar, obviamente, nunca a estos túneles de servicio. ¿Ok? Se trató de ajustar un poco la arquitectura y la estructura, pero simplemente, por ejemplo, si ponemos atención en esta parte de aquí, en esta columna, por ejemplo, vemos que se mete claramente a un túnel. Entonces hay que ver cómo se ajusta para que no estorbe el servicio, que sea demasiado amplio. Pero si yo amplifico el tamaño de mis túneles, también estoy amplificando el hueco que va a haber debajo del mismo y por ende, si yo necesito conectar algo más, pues empieza a complicar la situación. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver otra cosa más que fue un poquito, pues ahí que ver cómo resolver dentro del proyecto. ¿Ok? Ahora, si lo vemos en elevación, esto es lo que tenemos dentro del teatro. ¿Sí? Aquí vemos en la parte baja, toda esta parte de aquí, vemos un sótano completamente de servicio para el teatro, donde se encuentran cocinas, donde se encuentran otro tipo de servicios, situaciones para los mismos empleados, porque cabe mencionar, este no solamente es un teatro de espectáculos, es un dinner show. ¿A qué me refiero? Que la gente no solamente va a ver el espectáculo que tiene en este caso Cirque du Soleil, sino también va a ir a cenar y a convivir. Entonces, por ende, necesitan espacios de cocina, espacios de servicio para todo este tipo de alimentos o bebidas. Entonces, toda esta parte de sótano tiene esas necesidades para el usuario. ¿Ok? Ahora, aunque no se ve, aquí vemos, por ejemplo, la rampa de todo estos escalones que son donde están los asientos para los usuarios. Esta parte que a lo mejor aquí no se aprecia es la parte del escenario, pero prácticamente toda esta parte central está completamente abierta. Es decir, uno desde que entra al teatro puede ver prácticamente libre hasta la parte trasera del teatro, que sería, bueno, a lo mejor no, porque está el escenario, ¿no? Hasta aquí tal vez llegue la vista, pero detrás de esto, donde está el staff y todo lo demás, pues si no hubiera eso, se vería de lado a lado sin nada que estorbe a la vista. ¿Ok? Entonces ahí es donde
se tuvieron que solucionar este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces vamos a verlo por partes para ir analizando cada una de estas demandas que se presentaron en el proyecto. ¿Ok? Aquí tenemos la planta de cimentación, la planta baja. A ver, ahí veo que alguien escribió en el chat. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé a quién. Ah, creo que era el único. Pensé que había un poquito más de comentarios. Ah, bueno, qué bueno que ustedes no ven esta, creo que no ven esta pantallita, pero bueno, aquí tenemos la planta arquitectónica. ¿Qué es esta planta? Es la planta del sótano, ¿sí? El sótano de servicio que les comentaba. Y aquí vemos los dados y algunas traves de liga que se colocaron, ¿sí? Para conectar cada una de las cimentaciones donde van desplantadas todas las columnas de acero. Ah, porque cabe mencionar este teatro, por su nivel de complejidad en cuanto a arquitectura, fue resuelto con elementos de acero. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se desplantan todos los elementos y este es un sótano. El sótano, si mal no recuerdo, tiene alrededor de una profundidad máxima de 5 metros. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Si alguien ha tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto en alguna parte de Cancún o alguna parte de la Riviera, allí sí, bueno, de la Riviera, sabrán que, por ejemplo, en Cancún nos encontramos con terreno rocoso donde la capacidad de carga no tiene que ver nada con algún tipo de terreno, sino es directamente la capacidad de compresión de la roca. Es decir, estamos hablando de terreno bastante duro, bastante grueso, ¿sí? Y a lo que voy es a que entonces para tener un cajón de 5 metros de profundidad, pues no es simplemente llegar y escarbar. De hecho, se tuvo que llegar a hacer ciertas explotaciones controladas para poder hacer todo este cajón y de hecho todo el área de servicio, porque bueno, a lo mejor aquí no se ve, pues se va a ver más adelante, pero el teatro no solamente tiene esta huella, sino que todo alrededor, de hecho mucho más amplio, tiene un lago artificial. Entonces, para poder llegar a realizar esta excavación, se tuvieron que realizar explosiones controladas para poder romper toda esa roca. También si saben, si conoce a alguien un poquito de este terreno, también sabrá que en Cancún, a pesar de que es terreno muy duro, también hay ciertas partes de cavernas, es decir, sí hay roca, completamente roca, pero incluso entre esas rocas llega a haber oquedades, llega a haber cuevas en la parte baja, que eso también puede llegar a complicar. Por suerte aquí no nos encontramos con este tipo de situaciones. Si hay cuevas, pero se encuentran todavía más profundo. Entonces no hubo problemas por esa parte. ¿Qué tipo de problemas? Que de repente buscaron alguna solución, tal vez no rellenar completamente la hueca, pero buscar una solución y sobre todo si esta caverna podía caer en alguno de nuestros apoyos, en alguna una parte de baja de Zapata o algo similar. Entonces, por suerte no pasó nada de eso, pero pues sí, el simple hecho de tener que hacer ese hueco fue bastante complicado. ¿Ok? Ahora, aquí podemos ver, por ejemplo, los dos túneles de servicio principales. Aquí es donde justamente vemos que se cruza la columna en la parte baja. Lo que se hizo fue que se dejó un poquito más amplio para que pudiera dar paso a los carros de servicio, carros que llevan todo el material que se vaya a utilizar o alimentos a la parte interior de las cocinas o de servicio, ¿sí? Y aquí vemos otro donde también vemos un poco de cruce de una columna, pero aquí ya es un poquito más de otro tipo de administración. Entonces ya no hay tanto conexión de llegar a algún vehículo o similar. Pero hay algo importante aquí. Si recuerdan la rampa que les mostré donde van los asientos, pues lo mismo, son rampas bastante amplias donde había que soportarlas de algún punto. ¿De dónde se soportaron? Pues justamente teniendo toda esta parte de servicio en la parte de sótano, no tengo aquí la distribución de espacios, pero prácticamente todos estos muros se utilizaron de carga. Están divididos entre muros de mampostería y muros de concreto, pero todos están participando de carga. ¿Por qué? Porque justamente se tuvo que dar soporte a todas estas partes de asientos que tiene, pues, bueno, no el escenario, perdón, la parte de usuarios. Entonces, aquí fue justamente donde se apoyó, aparte de otras partes, o de otras situaciones. Por ejemplo, en esta parte de atrás, perdón, en esta parte de atrás no es exactamente una zona de asientos, pero está la parte para el staff y para la llegada de todo tipo de material, porque aquí no se ve, pero aquí hay una rampa a nivel de terreno donde llegan los camiones, pues, que llegan a dejar mobiliario o alguna situación para el mismo espectáculo. Entonces, todas estas losas que están aquí, pues se usaron para ese tipo de servicios. ¿Ok? Entonces, precisamente como hay claros muy grandes, se tuvo que buscar la forma de apoyar todas esas losas de algún punto. Por eso es que se utilizaron todos estos muros como muros de carga. ¿Ok?
Ahora, vimos anteriormente que están los dados de conexión, pero en estos dados no solamente son dados para una columna, son dados hasta para tres columnas a la vez. Obviamente, ¿qué pasó en este análisis? Tenemos tres columnas, unas llegan a un poquito más bajo que otras, es decir, por ejemplo, esta central de aquí llega hasta la parte superior donde acaba, ahora sí que la altura valga la redundancia, más alta del teatro, y de estas laterales llegan a una parte más baja para dar vista. Sí, si vemos, si recordamos un poquito la vista que tiene el teatro, tiene como gajos. Entonces, justamente estos elementos un poco más pequeños trabajan para dar esa forma de gajos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Yo tengo tres elementos juntos, demasiado juntos. Si yo analizo el bulbo de esfuerzos de estos elementos, a lo mejor no tanto atención, pero si hay una compresión, que espero que haya compresiones, ¿sí? Porque yo no quiero que se levante algún elemento, que de hecho, bueno, después platicamos un poquito de eso. Aquí estamos teniendo un trabajo en equipo, es decir, la forma de verlo es que tres elementos están trabajando en un espacio muy cercano y la forma en la que lo analizamos estructuralmente es a lo que se llama efecto de grupo, ¿sí? Y entonces yo ya no tengo la capacidad completa de mi elemento, yo tengo solamente un porcentaje de capacidad y entre más se acerque uno al otro, menor va a ser la capacidad que yo le voy a dar a mi elemento. Entonces, ahora sí que estos elementos de acero tuvieron que ser trabajados de esa manera para que pudieran compartir la misma placa base y a su vez la placa base tuvo que ser analizada para soportar los efectos que se podían dar entre estos tres elementos, prácticamente como líneas de influencia, vamos a verlo un poquito así, porque hay tres elementos que trabajan de diferente, que pueden llegar a trabajar de diferente manera. A lo mejor lo que nos ayuda un poco en esta zona es que si conocen un poquito lo mismo de aquí de la zona de Cancún, no hay sismos, o bueno, no hay sismos grandes, son sismos como cotidianos, muy pequeños, que no generan gran demanda, ¿ok? Aquí pregunta alguien, ¿el cálculo fue con la CNTC o con el ACI? De hecho, fue una combinación de ambas. Una combinación de ambas. Es decir, el concreto sí fue un poquito, si lo analizamos directamente en el software y se comprobaba, fue un poquito con el ACI, pero zonas locales, muy locales y muy generales, también fueron comparadas con las NTC, sobre todo por el tipo de demandas que hay en México, que no están exactamente en el ACI, pero otras que eran también generales, de cálculo general, sí se podían comprobar con ACI. Sí, creo que es la última pregunta. Entonces, esto fue. Ahora, si lo vemos ya en servicio, aquí es lo que tenemos de los dados. Y vamos a ver, perfecto, no por nada. Vamos a ver qué es lo que, y siempre nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Tú puedes ser el ingeniero más ducho de la práctica, que entrega unos planos perfectos y a lo mejor mandas a hacer unos planos de taller, o si te dedicas a hacer planos de taller, unos planos de taller perfectos, pero también viene otra parte. Y es la situación en obra. Siempre nos vamos a encontrar con tropiezos en obra. ¿Ok? Donde de repente pues no pusieron la varilla que se necesitaba o no tenían la varilla y tuvieron que improvisar y lamentablemente improvisaron sin la valoración del ingeniero estructurista o NTC, perdón. ¿Sí? Aquí alguien me puede decir qué observa de raro en este dado. Es clarísimo lo que pasa en este dado. Hay un corte de varilla. ¿Por qué harías un corte de varilla si el dado está trabajando completamente? Si podemos ver aquí está el corte de varilla. Aquí hay uno, aquí está uno, aquí está otro, y por otro, aquí hay otro, y por otros lados hay otros cortes de varilla. Y si no las cortaban, las doblaban antes. ¿Por qué hicieron esto? Pues sí, a lo mejor al momento de colar, de repente puede estorbar un poco el agregado, hay que trabajar un poquito eso. Estoy de acuerdo con eso, pero algo que nunca se debe hacer, y lo sabemos en columnas, es recortar una varilla. Y sobre todo cuando estamos cerca del nodo, porque si aquí está desplantada la columna de acero, esto significa que está muy cerca del nodo. ¿Y qué pasa cerca del nodo? En algún momento, en un trabajo no lineal, se podría presentar una articulación plástica. Puede ser que no sea la situación aquí, porque como les digo, los sismos son muy pequeños y con viento también puedo tener ese problema, pero vaya, es un poquito más manejable que en el caso de un sismo o un sismo de servicio. Pero aquí podemos ver también la parte que juega la parte de construcción. Es decir, no todo lo podemos controlar. Lamentablemente, no todos los que están parece alambrón en los estribos. No, son varillas del 3. A lo mejor se aprecia así porque son varillas bastante grandes, las que se utilizaron tanto en los ganchos como en el armado, y a lo mejor esa percepción da, pero no, son varillas del 3 y varillas del 4 en algunos puntos. ¿Sí? Pero al final no podemos controlar toda esta parte.
Lamentablemente no lo podemos controlar. Por mucho que tengamos comunicación ahí entre los constructores, los contratistas o el project manager, etcétera, no podemos controlarlo todo. Entonces nos encontramos con este tipo de situaciones. Y aquí viene una que podríamos llamar pero. Y es la parte de las placas base. Aquí están las placas base bastante gruesas para soportar las posibles demandas que se pudieran presentar, sobre todo en el juego de los diferentes elementos que comparten placa, pero aquí podemos ver otra situación. Aquí está una varilla donde posiblemente hubo una ruptura o algo similar. ¿Y qué fue la primera solución que encontraron? Bueno, pues vamos a soldar la varilla una con otra, no pasa nada, y le damos seguimiento. ¿Ok? Ahí es otra situación que lamentablemente no podemos controlar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya está en servicio y aunque no se ve, ya estaba levantada la parte superior de la estructura. Ya nos complica un poco poder trabajar e invadir con otra situación también lo hace un poco complicado. Entonces hay que ver cómo solucionar esto directamente o en campo o regresar a gabinete, después analizar y volver a regresar a obra. Todo esto son tiempos muertos, son tiempos que a lo mejor no se pueden recuperar en otra situación. Entonces, este tipo de situaciones es otro problema, ¿sí? Que lamentable no podemos controlar toda la parte que después, que posteriormente viene en obra, ¿ok? Ahora, siguiente nivel. Ya hice yo mi sótano, ya se levantaron los muros, se utilizó, por cierto, una losa de cimentación para poder desplantar todos los muros. ¿Por qué? Porque no se necesitaba demasiado elemento de cimentación justamente por este terreno rocoso. En los lados sí se puso una cimentación, no muy profunda, simplemente para dar un apoyo que resistiera, perdón, la carga, sobre todo la carga gravitacional. Y aquí viene el nivel superior, donde ya iría nuestra rampa o nuestras rampas, perdón, nuestras gradas, es decir, la losa escalonada. Y aquí tenemos, pues, aparte de que suben todos los muros para dar soporte, como ya se mencionó anteriormente, pues tenemos ahí unas traves un poco curvas, de hecho, bastante curvas, pero para dar seguimiento a los elementos y a la planta que se tiene, ¿ok? Esto sería la primera solución que tendríamos, pues, para unir los elementos, ¿ok? Sin embargo, viene otra situación. Tuvimos que resolverlo de esta manera y aquí, ¿qué es lo que cambia? Cambia de un dado a tener ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, un capitel. ¿Sí? Cambió de tener traves que dieran continuidad a tener capiteles y prácticamente una losa plana porque no fue posible colocar estas traves. ¿Y por qué fue? No fue por tema constructivo, no fue por algún tipo, otro tipo de necesidad, fue justamente porque resulta que el tubo de aire acondicionado, que aquí alguien puede decir, ¿cómo es posible que quites un elemento estructural por un tubo de aire acondicionado? Y estoy completamente de acuerdo, pero se nos solicitó quitar o ver una forma de solucionar la estructura para poder pasar este tubo de aire acondicionado. Esto está a escala, de hecho esta escala, bueno, aquí obviamente no está a escala real, pero vaya, está escalado y este tubo tiene alrededor de un diámetro de 1,50. Parece a lo mejor un poco más pequeño, pero tiene un diámetro de 1,50 y se metieron de este tipo de tubos para dar alimento pues a todo el teatro, ¿ok? Estoy de acuerdo en que es la necesidad del mismo. Ahora, ¿por qué no se colocó un poco más bajo? También será otra pregunta, porque aquí se dejó la altura suficiente para que pudiera estar la gente de servicio. ¿Ok? Entonces fue ahí como una discusión que se tuvo que manejar, pero al final del día era el único punto, al parecer era el único punto donde se podían pasar los tubos de aire acondicionado. Entonces esto nos obligó a quitar las traves de unión, ¿sí? Y al final se trabajó con capiteles, ¿ok? ¿Cuál es la primera fuerza que se revisa en un capitel? Se tuvo que revisar que no hubiera un problema de punzonamiento en ninguna de las columnas y sobre todo porque dependiendo la zona donde se encontrara la columna, iba a ser diferente el capitel. Es decir, teníamos capiteles rectos, capiteles un poco más inclinados en un lado que en otro y capiteles escalonados para que pudieran pasar todas estas necesidades. ¿Ok? Entonces, de tal manera que se llegó a esta combinación de capiteles. Sí, se comprobó, de hecho se comprobó que ninguno de estos tuviera algún problema de punzonamiento, pero aquí viene un punto clave después. Estamos hablando de un teatro, no estamos hablando de una estructura donde vamos a pasar tú, voy a pasar yo, es decir, una estructura tradicional. Va a ser una estructura donde posiblemente va a haber 600 personas al mismo tiempo. Yo no sé dónde van a estar ubicadas esas 600 personas. Yo no sé si se van a acercar 100 o 200 cerca de uno de estas columnas y ahí juega un papel tan muy importante la vibración.
¿Ok? Entonces, aparte de todas las fuerzas que conlleva este cambio, también se tuvieron que analizar vibraciones. Vibraciones precisamente por el caminar o si es necesario el correr, a lo mejor por el staff, cerca de estos capiteles que pudieran generar a corto o a largo plazo un problema en el concreto, sobre todo en el concreto. ¿Ok? Entonces, fue un tema no solamente de, bueno, vamos a cambiar un capitel, sino de ver cuáles son las necesidades que esto llevaba. ¿Ok? Ahora, algo importante aquí, la ventaja es que no tenemos fuerzas bastante grandes ni a tensión ni a compresión en los elementos, porque la única fuerza externa que realmente genera un posible cambio, bastante cambio en nuestros análisis es el viento. El viento es quien juega un papel importante en la zona de Cancún principalmente, ¿ok? Bueno, en toda la zona de la Riviera y principalmente en Cancún. Tiene un papel muy importante. Pero aquí jugó un papel muy importante la arquitectura, es decir, al tener esa forma cóncava y se hicieron análisis de túnel de viento, no aquí en México, sino en Canadá, ¿sí? Se concluyó que el viento partía de alguna manera que no generaba ni succiones bueno, no dentro, en las fachadas. Perdón si escucha ese ruido, lamentablemente mis vecinos están construyendo, ojalá no estorbe mucho en el ruido, una disculpa. Si se estorba, me dicen, por favor. Eh, Les decía, no generaba succiones en las fachadas, o si generaba presiones, eran muy pocas porque partía el viento por la forma cóncava que tiene. Eso fue algo que jugó un papel a favor. ¿Ok? Ya sería demasiado pedir que a lo mejor hubiera, aparte de todo, de cubrir estos claros, que hubiera grandes demandas de sismo y grandes demandas de viento interiormente. Seguramente si no tuviera esta fachada que posteriormente vamos a ver, sí jugaría un papel muy importante el viento en los elementos estructurales interiores, pero aquí no se dio el caso. ¿Ok? Y aquí tenemos algunas fotos de cuando se estuvieron construyendo estos capiteles y así fue como quedaron. ¿Sí? De tal manera, bueno, aquí sigo y es otro, lo que les decía, hay unos capiteles un poquito más grandes o escalonados que otros, ¿sí? De tal manera que así se veía uno tras otro para dar el soporte a la losa plana, prácticamente una losa plana, ¿ok? Entonces aquí jugó un papel muy importante los muros que se tienen de sótano para dar soporte a esas losas y también estos capiteles. Por suerte, todos jugaron un papel en conjunto que dieron buen soporte y han dado buen soporte hasta ahora a esta estructura, tal así que hasta el momento no se han presentado ningún tipo de inconformidad, como les decía, por vibraciones o por movimiento. La estructura está completamente maciza, que no tiene ninguno de este tipo de problemas. Pero ahora viene la parte posterior, la parte superior, perdón. ¿Sí? Nada más para terminar con este punto, así es como se vería la parte de las gradas. Sí, aquí se ven algunos de los dados que vienen. Estos dados externos, estos de acá, son para las columnas de acero que dan la fachada. Pero la parte interior está soportada prácticamente por todo este juego de muros y de las columnas con sus capiteles. ¿Ok? Y aquí vemos en otra vista, todo esto es el hueco de escenario, ¿sí? Porque es un escenario con elevador, ¿sí? Y aquí es donde iría la plataforma donde estarían justamente los actores, ¿ok? Pero aquí también hay otro punto. Al principio se intentó utilizar estos escalones y las partes verticales como si fueran dalas otra vez de seguimiento, porque daban la vuelta toda el área del teatro. Sin embargo, siguiendo con el tema del aire acondicionado, justamente pues necesitan un punto de donde salir. Entonces lo que se decidió es que en la parte baja de esos escalones, aquí estos huecos que se ven como estos, ¿sí? Se colocaron las rejillas de la salida de aire acondicionado. Entonces tampoco se le pudo dar completamente continuidad y apoyo a esas traves, como les digo, se intentaban considerar como traves o como dalas, pero lamentablemente no se pudo dar esta continuidad completa. ¿Ok? Pero aún así la losa tiene un muy buen comportamiento y con lo que se tiene se dio bastante apoyo para no tener ningún problema posterior. ¿Ok? Ahora, para analizar la superestructura se desarrollaron algunos modelos matemáticos, esto en SAP 2000, sobre todo por las formas cóncavas y las formas caprichosas que tienen los elementos de acero, ¿sí? Y esta es la forma exterior y la forma interior de la estructura, es decir, sin fachada, se metieron las presiones de viento de distintas formas, de distintas direcciones, y efectivamente sí generaban un incremento bastante leve en los elementos mecánicos, un cambio, perdón, bastante leve en los elementos mecánicos, pero realmente no pintaba demasiado. Y como les digo, esto se comprobó justamente con túnel de viento, que sí, el viento llega, pasa por su forma que tiene y no genera gran cambio en la estructura. Pero ¿qué pasa? Seguramente si se quitara alguna parte
de estas fachadas, que estas fachadas también están soportadas por todos estos elementos de acero, a lo mejor sí habría algún problema de succión, sobre todo en la parte interior. Por suerte no se tiene ninguno de esos problemas y se pudo solucionar al menos la parte exterior de la estructura bastante sencillo, por así decirlo. Aquí está cómo se estructuró todo esto. Y aquí está la parte justamente de la fachada, ¿no? Es algo, bueno, es natural, es algo que se le llama tejamanil, que tienen en la zona sur de México, y se puso, obviamente lleva una membrana entre plástica y combinación con madera, etcétera, y, y después de eso lleva la parte esta natural, ¿ok? Ahora, como les decía, aquí no se tiene gran demanda de sismo. De hecho, aquí hay un espectro de sitio, sí, con una reducción de una ductilidad, bueno, no, de un factor de comportamiento sísmico igual a 2, sí, pero esto pues realmente no pinta. Tiene una ordenada bastante pequeña. Son sismos a lo que le podríamos decir sismos recurrentes y no generan gran problema en la estructura, ni siquiera en los elementos no estructurales. Pero quien juega un papel muy importante es quien les decía, pues es el viento. Aquí tenemos un perfil de presiones que se presentaron justamente por el viento, donde vemos que llega hasta los 260 aproximadamente. ¿Y por qué se presenta esto? Porque justamente en la parte de la península, en la parte de Cancún, se tienen las mayores velocidades de viento. Estamos hablando de velocidades de alrededor de 240 kilómetros por hora, es decir, son velocidades bastante amplias. ¿Sí? Entonces, la presión del viento juega un papel muy importante y en estructuras, en otro tipo de estructuras y edificios que tuve la oportunidad también de participar en esta empresa, sí jugaba un papel, sobre todo en las fachadas, bastante importante el viento. La ventaja en esta forma arquitectónica es que no se vio ese problema. ¿Ok? Ahora, viene la parte superior y aquí viene un punto muy importante. Todo esto es la parte del primer, a lo que le llaman el catwalk o la primera plataforma de servicio, ¿sí? Pero aquí hay una combinación que por necesidades, y realmente ahorita no recuerdo exactamente cuál fue la necesidad, solo recuerdo que tenía que haber un cambio de material. Había un cambio de material de concreto muy cerca de las escaleras y elevadores y posteriormente ya se tenía una parte de mallado de acero, vigas secundarias de acero y así continuamente. ¿Ok? Barandales, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Ok, parece que no hay problema. Tengo una losa de acero, combinación con elementos de acero, no hay problema. Conectar un elemento de acero con un elemento de concreto es bastante fácil. Se meten placas, se meten anclas, en lo que sea necesario. Se puede solucionar. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes lo contrario? Tienes una columna de acero, todas estas recordemos que son columnas de acero que vienen de la estructura y yo tengo que meter elementos de concreto. Ahí es donde yo me encuentro con un problema de conexión. Como les digo, conectar un elemento de acero a uno de concreto es bastante sencillo, pero conectar uno de concreto con uno de acero es donde yo me complico. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Se descompusieron las fuerzas que se tenían que presentar en estos elementos morados juegan un papel de elemento trave de concreto, ¿sí? Para soportar esta losa. Lo que se tuvo que hacer es descomponer las fuerzas que venían en los nodos, en la conexión de estas traves y también de la losa, para que todo trabajara cortante. Y no me refiero a cortante en un cortante vertical como se vería en una conexión a cortante de acero, sino a un cortante en todas las direcciones, es decir, descomponer el momento para que fuera un par de fuerzas ahí, fuerzas bueno, que son tensión y compresión, pero en este punto se verían como fuerzas acortantes. Lo podemos ver prácticamente como una conexión atornillada. Sí, los tornillos prácticamente están trabajando por cortante. Ok, se descomponen las fuerzas, viene la fuerza bueno, que es lo que les digo, sería tensión o compresión, pero en los tornillos da directamente a cortante. Es justamente lo que se hizo aquí. Se colocaron varillas ahogadas conectadas a unas placas de acero, se hizo como un capitel con placas de acero relleno de concreto armado y a ese se fueron conectando las distintas traves, pero el punto es que en esos puntos de conexión se le dieron perfiles de acero bueno, perfiles, me refiero a varillas y conectores a cortante para que todo trabajara directamente a cortante, valga la redundancia. Sí, esto se tuvo que comprobar, de hecho por eso las formas que se tienen aquí, aparte de un poquito del acomodo, pero fue lo que se hizo, que todo fuera flujo de cortante en todas las direcciones. ¿Ok? Y aquí está en cómo se ve. Esto no se ve, pero esta parte de aquí, aunque se ve concreto, en realidad es una placa con una cobertura de concreto y arriba de él está el lado que les comento que es como un capitel entre dos placas de acero y después conectadas todas estas traves de concreto. Sí, lo mismo. Por suerte no se tiene ningún problema.
se hizo bastante bien el diseño y no hay ningún problema, a pesar de que esto es de servicio, es donde nos encontramos a la gente del staff corriendo para dar conexión a luces, a sonido, incluso las personas de las bandas sonoras, etcétera, están caminando por aquí y a veces corriendo y no se tiene ningún problema de ningún tipo, ni de vibración, ni de nada al respecto. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto. La otra parte de esta plataforma que ya es completamente de acero. Sí, pero recordemos aquí otra parte importante. Les dije al principio, lo que se quiso es tener libre completamente la parte baja del teatro. Es decir, el espectador va a entrar y va a ver de un punto a otro completamente libre. Lo único que va a ver van a ser asientos y otras personas que están dentro del teatro. Entonces, para poder hacer esto, obviamente en todos los teatros, y esto lo van a poder ver en todos los teatros o en cualquier parte donde hay escenarios, siempre va a haber plataformas de servicio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde las voy a conectar? ¿Sí? A diferencia de otros teatros donde están con lo que llaman tras bambalinas, donde no se ven, ¿sí? Aquí están a la vista. Prácticamente si el espectador sí voltea hacia arriba, va a ver a lo mejor una sombra negra, pero arriba de esa sombra negra, ¿sí? Están justamente las plataformas donde está la gente de servicio. Entonces, para dar apoyo a todo esto, al no poder colocar columnas, se colocaron estos tensores que vemos aquí. Están en escala, bueno, no están en escala, más bien, en realidad es un puntito, pero se puso un poco más grande para que fuera apreciable a la vista. No es plano, pero realmente es un elemento, si mal no recuerdo, de 6 pulgadas, ¿sí? Pero un montón de elementos juntos uno tras otro para que diera conexión a esto, ¿sí? Entonces se colocó en las partes exteriores de estas plataformas y posteriormente se conectó en las parte superior de los elementos tubulares que dan las curvas, que dan la curva a todo el teatro. ¿Ok? Entonces prácticamente todas las plataformas de servicio, porque aquí tengo otra plataforma, se conectan prácticamente así, ¿sí? Con elementos atención que van directamente a los tubos. Y aquí el arco juega un papel muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Para que yo pueda hacer fallar un arco, necesito romper justamente toda esa compresión que tiene ese arco, ¿ok? Entonces yo no la voy a romper así de fácil, es decir, yo puedo colgar estos elementos, obviamente que no superen la capacidad de mi arco, pero hasta que yo no llegue a ese punto, pues no va a fallar nunca ese arco. Entonces, esta forma también jugó un papel muy importante aquí, ¿ok? Ahora, todos los elementos de la parte exterior de la estructura son elementos tubulares, como ya se mencionó, con distintas formas. Les decía, unos elementos llegan más bajos que otros llegan hasta la parte superior, luego dependiendo la plataforma, si es de servicio, ¿sí? Y esta es justamente la parte de la entrada. Si ustedes van a ver este pico justamente en la parte de la entrada, ¿ok? Entonces, siendo elementos tubulares, la forma más fácil de conectarla es con bocas de pescado, es decir, haciendo boca de pescado en los elementos y conectando con base en soldaduras para que todo esto tenga una mejor conexión. Sería muy complicado meter tornillos o meter placas de conexión, que se puede, pero sería un poquito más jugar con las fuerzas que actúan directamente en estos elementos. Es decir, si yo metiera una placa aquí, tendría que ver cómo llega, cuál tornillo va a trabajar en qué o qué soldadura va a trabajar en qué. En cambio, si yo meto bocas de pescado con soldaduras controladas o con personas, con soldadores calificados, yo puedo evitar cualquier tipo de problema. Y así fue como se resolvió. Todo se resolvió con bocas de pescado. Como les decía, hay soldadores calificados que estaban trabajando en campo, algunas otras se hicieron directamente en taller y al final se fueron conectando los elementos conforme se iba levantando la estructura. Entonces, este anillo que se ve aquí es justamente el anillo superior, donde se conectan todos los elementos de acero, todos los elementos curvos, y como les digo, todo fue conectado justamente con soldaduras de boca de pescado, como se puede ver aquí. ¿Ok? Y aquí un poquito más cómo están soldando, ¿sí? Y se fueron conectando. Fue realmente un reto conectar todos estos elementos, pero se consiguió bien, las soldaduras fueron calificadas, fueron bastante buenas, ¿sí? Y bueno, aquí se tiene la estructura, ¿ok? Y bueno, pues posteriormente, este es justamente esto que vemos aquí, este hueco que se ve aquí en la parte baja, todo esto al inicio estaba a este nivel, o tal vez un poco más alto. Y todo esto fue justamente lo que se escarbó, ¿sí? Y lo que se escarbó, perdón, y justamente se tuvo que explotar la roca para poder sacar todo ese material, ¿sí? Y aquí está justamente la membrana que se puso para antes de la fachada. Estos elementos que vemos aquí son de madera, ¿sí? Y sobre esos fue justamente donde se conectó todo este elemento, natural, que le digo que se llama tejamán, ¿ok? Y aquí, bueno, ya nada más para terminar, algunas fotos interiores, ¿sí?
y la parte exterior de la estructura. Como les decía, todo esto se hizo un lago artificial. A la vista se ve bastante bonito y de noche tiene un juego de luces bastante bonito la estructura. Y pues así es como se tiene el proyecto. Fue un reto en el aspecto de solucionar cosas que no se utilizan comúnmente en la práctica, como fue conectar concreto con acero, resolver cómo librar todos estos claros que no se ven en teatros comunes, ¿sí? Pero al final se resolvió de una manera bastante adecuada y se llegó a un proyecto bastante agradable, no solamente a la vista, sino también al espectador, donde hasta la fecha se siguen haciendo digamos, a llamarlo un poquito, revisiones y auditorías, y no se tienen problemas de vibraciones, no se tienen problemas de movimiento, sobre todo cuando el staff está en las plataformas, todo está bastante bien conectado y no se ha visto problema de ninguna manera. En alguna de las plataformas, a lo mejor no me concentré, pero hay incluso bandas sonoras tocando en vivo durante el espectáculo y ni ellos que están en constante movimiento han sentido en algún momento algún tipo de vibración que pueda ser ya no tanto problema para el usuario, pero sí para las personas que están trabajando aquí. ¿Ok? Y bueno, pues fue un equipo bastante grande el que trabajó, como les decía, aparte de todos los constructores que vienen de Grupo Vidanta, el equipo de AHA Universo fue bastante grande, ¿sí? Entre, les digo, interioristas, arquitectos, eléctricos, hidráulicos, estructuristas, etcétera, los que compartimos esta experiencia, ¿sí? Aquí solamente es una parte del equipo que se ve, y bueno, pues yo obviamente tengo que agradecer al equipo de ingeniería estructural de esta empresa. No sé si aquí está el ingeniero Córdoba, pero iba a estar presente, lo invité a esta plática. Ya la vio alguna vez que la presenté en otro foro, pero me gustaría que estuviera presente. Él es el director de estructuras hasta ahora en esta empresa, un muy buen amigo, y pues él participó aquí no solamente como el director del departamento, sino como el revisor. Él tocaba revisar obviamente todo el proyecto para dar visto bueno y estar también en campo para dar algunas soluciones y revisar que todo se hiciera en forma conforme los planos estructurales. Un servidor, como les decía, fue coordinador y al final gerente del proyecto, y otro equipo de ingenieros de proyecto y delineantes o dibujantes, como ustedes lo conozcan, de la misma empresa que desarrollaron este proyecto y los planos de construcción. Algo bueno en este proyecto es que en 2015, perdón, fue ganador del proyecto Obras como mejor edificación, y en 2016-2017 fue nombrado como el mejor diseño interior y de landscape. Sí, esto de forma internacional. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Como les decía, pues solo me queda dar agradecimientos a la empresa Hecha Universo, sobre todo por permitirme divulgar este proyecto, la información de este proyecto, en especial al ingeniero Gregorio Córdoba y al arquitecto Arturo Hernández, dueño de la empresa, y también pues a Grupo Vidanta. Y pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Ok, bien, pues yo sí tengo una pregunta, Dani. Sí, claro. No interrumpirte. Realmente para diseñar elementos curvos, Ujú, en etapa constructiva siempre es un problema porque solo tienes dos puntos de apoyos y ujú. vete a ver cómo van a ejecutar el proceso de la soldadura, ¿no? Sí, claro. Y vi que tienes un montón de elementos curvos. Sí. ¿Qué criterio usaste para empezar con el diseño? Porque siempre lo que pide el cliente es qué diámetro me sirve, o si no, el arquitecto ya llega con su diámetro, ¿no? Ah, Eh, sí. ¿qué, qué nos puedes comentar de eso, Dan? Fíjate que justamente antes de iniciar es decir, antes de iniciar cualquier análisis, se hicieron juntas, bastantes juntas de los involucrados, eso internamente en la empresa, en los cuales pues cada quien exponía las necesidades que creía que se iban a ver presentes en el proyecto, y en la parte de estructuras, pues lo que se hizo fue que de una manera muy sencilla, se hizo un análisis rápido así de una estructura curva, es decir, de una fachada curva completamente, y con base en eso ir metiendo algunas cargas, sobrecargas, sobre todo pensando en un proyecto futuro ya en servicio, y ver qué elementos se ajustaban mejor, ver qué elementos se ajustaban, pero fue prácticamente un análisis paso a paso
como para ver qué elementos se ajustaban mejor, tanto en desplazamientos, tanto en, como les decía, la curva es bastante difícil de romper, pero se podía ver, entonces se podía ver ese caso, entonces ver que la que genera menos desplazamiento, y fue como se fueron generando, porque no solamente son los elementos curvos columnas, por así decirlos, sino también el anillo superior que conecta todos. También ese anillo tenía que jugar un papel muy importante para aguantar las conexiones, y fue lo que se hizo el primer paso. Para poder proponer elementos de acero o geometrías, se hizo este análisis previo. Esas columnas curvas, las más forzadas, y el anillo superior. Ok. La otra pregunta es, ahí mostraste las velocidades regionales para viento Sí, así es. y tanto para viento como para sismo y todo lo consideraste como grupo A. Ah, sí, eso es otro punto. Fíjate que el grupo A te obliga, bueno, no te obliga, está mal dicho, te invita a utilizarlo y habla de miles de personas. Eso es algo muy importante, miles de personas. Pero, pues aquí también entra un poquito el criterio del ingeniero. Es decir, ok, no va a haber miles, va a haber cientos, pero esos cientos, pues son igual de valiosos que los miles, ¿no? Entonces, sí, exactamente, aunque no se cumplía exactamente a lo mejor lo punto por punto el grupo A, se utilizó de esta manera, perdón, sobre todo por criterio de los mismos ingenieros. Ok. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, yo quería preguntar algo. No sé yo veo que hay una ingeniería bastante detallada ahí en lo que nos mostró el doctor Daniel, y quería preguntarle si considera, si es que tiene el dato, si considera que el costo de esa ingeniería es algo que se considere como que valió la pena, ¿no? Porque muchas veces he escuchado quejas de algunas personas que hacen ingeniería que dicen, es que las horas hombre de ingeniería no son muy bajas en comparación con las horas de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, a pesar de que la arquitectura también se ve que está bastante padre y se ve bastante bien, es que considera que las horas de ingeniería sí están bien pagadas en este caso. Eh, esa es muy buena pregunta y muy particular. Pero fíjate que pasa algo. En proyecto, es que dependiendo del proyecto, yo creo. En este tipo de proyectos, la ingeniería civil y la ingeniería estructural yo creo que juegan un papel mucho más importante que la arquitectura, en algunos casos. O sea, en este caso a lo mejor la arquitectura fue bastante caprichosa, pero al final del día, en este tipo de proyectos, creo que la ingeniería estructural y la ingeniería civil son quienes llevan un poquito la batuta. Entonces, se podría decir que sí, son bastante, porque este tipo de proyectos se cobran bastante bien. Entonces, sí, se podría decir que está muy bien pagado, y yo diría que incluso un poco más, el precio más alto que la misma arquitectura. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo otra vez, algún consejo perdón, para, por ejemplo, igual, ¿no? El mismo tema de que es tan detallada la ingeniería que qué método o qué metodología se podría recomendar para verificar que efectivamente tantos detalles se cumplen en obra, ¿no? ¿Alguna Híjole, herramienta? sí, ahí es complicado. Fíjate que si hay herramientas, digo, y no quiero hacer comerciales, pero por ejemplo, ya hay ahora softwares, y bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero que ya te permiten estar en contacto en el mismo sitio, sin necesidad, bueno, más bien, no en el sitio, pero estar en contacto constante. Por ejemplo, y te digo, no quiero dar comerciales, pero un software nada más así por hablar rápido, Bluebeam. Bluebeam es una plataforma bastante sencilla, que tú simplemente subes un RFI a lo que llaman RFI o Sumital, o un plano, y todo lo pueden ver al mismo tiempo. Entonces, todo lo pueden comentar al mismo tiempo, ¿no? El ingeniero en la oficina, el ingeniero en campo, y a su vez, pues obviamente ir resolviendo dudas. ¿Y para qué se hace eso? Justamente para evitar cualquier tipo de problema. Es decir, es más el que tú me avises dentro de eso mismo, no tengo varillas del 6, pero tengo varillas del 5, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y no simplemente llegar el día de mañana y ver que en vez de varillas del 6 metiste 5 varillas bueno, paquetes de varillas del 5. Entonces, es la forma, digamos, que más sencilla de controlar. Obviamente, la más efectiva sería que el ingeniero no solamente sea parte del diseño, sino sea parte de la revisión.
en campo, que ya también se empieza a dar mucho, ¿no? A lo mejor no diario, pero sí semanalmente que el ingeniero pueda darse ese papel de ir a revisar a campo directamente que se estén haciendo bien las cosas. Y eso es creo que lo más factible porque digamos, tú esperarías que la construcción lo haga bien, pero te puedo decir mi experiencia, me ha pasado que llego a obra a punto de colar, así de que ya están los trompos formados para colar, y reviso la cimbra y muevo uno de los vamos a llamar tornillos, anclajes que tiene para soportar la cimbra y está flojo. ¿Y qué pasa eso? Pues obviamente después meten el concreto y la presión los bota, ¿no? Y hay que ya se perdió concreto, material, etcétera. Entonces también el tener y el poder ir cada semana al menos o 2 veces por semana a obra, si lo permite, si es una obra de lejos, pues obviamente es un poquito más complicado, pero si lo permite es la mejor forma de controlar todo esto. Gracias, gracias, ahora sí. ¿Alguna otra? Si no hay más preguntas, pues queda más que agradecer a los invitados y sobre todo aquí al doctor Daniel por compartirnos sus conocimientos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. La otra semana tenemos la plática del maestro Isaías Hernández para que participen y programen ahí sus preguntas, sobre todo en el tema del modelado. Va a estar muy interesante porque no, es algo que luego nos topamos en los despachos y sobre todo cuando tenemos elementos de colindancia, nos obliga a poner pilas, a poner las pilas de cimentación de manera excéntrica o incluso las columnas, ¿no? Porque los arquitectos piden cuidar las fachadas siempre y es un tema que vamos a tocar ahí con el maestro Isaías. Bueno, por mi parte sería todo.